¿Sabías que este volcán esconde rocas formadas bajo presión extrema? Todo comienza con una pregunta. ¿Qué fuerza te impulsa a seguir subiendo? Soy Connie Díaz, docente universitaria en Ciencias Básicas y senderista de fin de semana. En este canal, la ingeniería y la naturaleza se unen para enseñarte a superar tus propias cumbres, tanto académicas como personales. Hola, bienvenidos al análisis de los conceptos técnicos registrados en 3 cumbres. Les invito a leer el relato que encontrarán en la descripción del video y ser parte de este viaje en donde la montaña y el aula se encuentran en la misma cumbre. La ciencia explica fenómenos naturales a través de la observación, experimentación y desarrollo de teorías y leyes que buscan entender cómo funcionan las cosas en el universo. La física explica los movimientos, la energía y las fuerzas de la naturaleza como la gravedad, la electricidad, el magnetismo, la energía calorífica, entre otros. Las magnitudes físicas se clasifican en fundamentales y derivadas. Las fundamentales explican todas las demás y utilizan como base el Sistema Internacional de Unidades o SI, como por ejemplo la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la temperatura en Kelvin. Las magnitudes derivadas se obtienen combinando las magnitudes fundamentales como la fuerza en Newton, la energía en joules y la velocidad en metros por segundo. Las magnitudes se clasifican por naturaleza en escalares y vectoriales. Las escalares se definen por su valor numérico, mientras que las vectoriales por su magnitud, dirección y sentido. También existen las magnitudes tensoriales, que dependen del estado de movimiento del observador, y como clasificación adicional existen magnitudes extensivas, cuyo valor depende de la cantidad de materia que contiene el sistema, como el volumen, la masa, la energía interna, etc., y las magnitudes intensivas, que son independientes de la cantidad de materia, como la temperatura, la densidad y la presión. Expliquemos ahora por qué la fuerza es un vector. Partiendo entonces que un vector se define como una magnitud que tiene módulo, que es la intensidad de la fuerza, como por ejemplo 100 newton, dirección, si es horizontal, vertical, diagonal, y el sentido, hacia dónde aplica esta fuerza, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. El módulo de un vector básicamente es la magnitud. Lo podemos calcular fácilmente utilizando el concepto del teorema de Pitágoras, viendo cuáles son los componentes de nuestro vector. También podemos definir cuál es el argumento por medio de la función tangente. Ahora bien, si tenemos un vector en tercera dimensión, tenemos que ver sus componentes tanto en X como en Y y en Z. Aquí podemos ver un fragmento del relato Tres Cumbres, en donde podemos hacer un análisis físico. Cuando el viento empuja al protagonista en la montaña, entonces esa fuerza tiene un módulo, que es la intensidad del viento, por ejemplo 50 km por hora, una dirección, que puede ser horizontal o paralela al piso o al suelo, y un sentido, hacia el borde del abismo. Un ejemplo de esto que estamos analizando es la rosa de los vientos, un diagrama de puntos de brújula trazados en un mapa o carta, subdivididos en el sentido de las agujas de reloj de 0 a 360 grados, siendo 0 el norte verdadero. En los mapas y cartas más antiguos, la rosa de los vientos era un diagrama decorado de los puntos cardinales divididos en 16 o 32 puntos. ¿Has visto una rosa de los vientos en tu localidad? Te recomiendo visitar el Mirador del Cuervo, ubicado en el Bosque Chico de Hidalgo. Es espectacular. Leamos un fragmento en Tres Cumbres. El aire ardía en mis pulmones mientras me impulsaba de brazos y rodillas. Intentaba ascender solo para resbalar una y otra vez, hasta que la gravedad, como un juez sin apelación, decretaba mi caída. Aquí podemos analizar 3 diferentes tipos de fuerzas. La primera, la fuerza del viento, que es la fuerza del aire en la montaña. La fuerza de gravedad, que está relacionada con la presión en el cuerpo. Y la fuerza anímica, que en realidad es la resiliencia del alpinista.
Muy bien, procedemos ahora a los ejercicios prácticos. Este es el número 1. La presión atmosférica disminuye aproximadamente 1 hectopascal por cada 8 metros de ascenso en altitud. Si en la base de una montaña la presión es de 1013 hectopascales, es decir, la presión a nivel del mar, ¿cuál será la presión atmosférica en la cima de una montaña de 2500 metros sobre el nivel del mar? Bueno, en primer lugar, necesitamos calcular la disminución total de la presión con la fórmula delta P es igual a la altitud de la montaña dividido entre la variación en metros por cada hectopascal. Así que delta P es igual a 2500 metros entre 8 metros por cada hectopascal, y eso nos da un total de 312.5 hectopascales. Posteriormente vamos a restar a la presión inicial. Entonces, la presión en la cima va a ser igual a 1013 hectopascales menos 312.5 hectopascales es igual a 700.5 hectopascales. Aplica estos conocimientos para calcular la presión atmosférica en la cima del pico de Orizaba. Recuerda que su altitud sobre el nivel del mar es de 5.636 metros. Vamos al ejercicio número 2. Una ventana de 1.5 metros por 2 metros de ancho está sometida a la presión atmosférica estándar de 101.300 pascales. Calcula la fuerza total que actúa sobre la ventana debido a esta presión. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular el área de nuestra ventana multiplicando 1.5 metros por los 2 metros de ancho, nos da un total de 3 metros cuadrados. Posteriormente, y partiendo de la fórmula presión es igual a fuerza sobre superficie, y despejando la fuerza, quedando igual a presión por superficie, sustituyendo valores, la fuerza es igual a 101.300 pascales por 3 metros cuadrados, obteniendo un resultado de 303.900 newton. Básicamente, ese es el procedimiento total. ¿Qué pasa si aplicamos estos conocimientos al parabrisas de un automóvil? Que vamos a idealizar sus dimensiones rectangulares como 115 centímetros de largo por 36 centímetros de ancho, sometidos a la presión atmosférica de la Ciudad de México de 776.7 hectopascales. Entonces, ¿cuál será la fuerza total que actúa sobre este parabrisas? Continuemos con el caso práctico número 3. Un alpinista usa lentes herméticos como gafas de alta montaña para proteger sus ojos del viento y el frío en la cumbre del pico de Orizaba, altitud 5.636 metros, sabiendo que la presión atmosférica a nivel del mar es de 101.325 pascales. La presión a esa altitud es el 50% menor que a nivel del mar. El área superficial de cada lente es de 0.005 metros cuadrados. Dentro de los lentes, la presión es igual a la del aire en los pulmones del alpinista, aproximadamente 70.000 pascales. Calcula la fuerza neta que soporta cada lente debido a la diferencia de presión externa bis interna. Los lentes tienden a colapsar hacia adentro o explotar hacia afuera. Muy bien, procedamos a darle solución a nuestro problema. Primero vamos a calcular la diferencia de presiones restando la presión interna, que recuerda que es de 70.000 pascales, que se utiliza como la presión del aire en los pulmones del alpinista, menos la presión externa, pero recuerda que la presión sobre el nivel de mar es de 101.325 pascales y que a esa altitud es el 50% menor. Así que vamos a dividir 101.325 entre 2 y nos queda 50.662.5 pascales. Posteriormente hacemos la diferencia. Delta P es igual a 70.000 menos 50.662.5, dando como resultado 19.337.5 pascales. Posteriormente vamos a calcular la fuerza neta sobre el lente. La fuerza entonces es igual a la variación en las presiones multiplicada por la superficie. La fuerza es igual a 19.337.5 pascales por 0.005 metros. Esto da por resultado 96.7 newton. Recuerda considerar que esta fuerza es solamente de un lente. ¿Consideras que un alpinista debe usar cualquier tipo de lente? Bueno, te dejo para que recapacites sobre la respuesta. Ahora, ¿qué sucede con los lentes? Si te das cuenta, la presión interna es mucho mayor que la presión externa.
Entonces, los lentes tienden a empujarse hacia afuera con un riesgo de desprendimiento o de fractura. Vamos a ver unos datos curiosos. En la alta montaña, la baja presión externa puede afectar a los equipos herméticos, como por ejemplo los lentes de los alpinistas, que suelen tener ventilas de presión para equilibrar las diferencias. A 5.636 metros, la presión es casi la mitad que a nivel del mar, lo que reduce la disponibilidad de oxígeno y es necesario usar mascarillas. Aquí aparece en muchas ocasiones el mal de montaña, que si no se le presta atención puede generar un edema cerebral. Encima de los 8.000 metros es realmente indispensable usar oxígeno suplementario. A esta zona se le conoce como zona de la muerte. Si los lentes fueran completamente rígidos, es decir, sin flexibilidad, ¿qué pasaría con la fuerza si el alpinista descendiera rápidamente a nivel del mar? Recalcula delta P con una presión externa de 101.325 pascales y una presión interna de 70.000 pascales. Y por favor, hazme tus comentarios. Si miras a tu alrededor, realmente existen vectores por donde quiera que observes, en el viento, en la resistencia del alpinista, en la fuerza de gravedad. Pero la naturaleza es muy sabia y todo se equilibra. Por eso puedes darte cuenta que se vence el miedo y se logra el equilibrio. La fuerza es un vector que no solo se puede aplicar en física. Simbólicamente, en el relato, el protagonista navega entre vectores de miedo, presión y superación. La vida como la fuerza requiere dirección y sentido para escalar tus cumbres. ¿Listos para el ascenso? Agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí. Suscríbete y dale like para seguir añadiendo más contenido. Si quieres una información más detallada de esta presentación, contáctame en la página de Facebook Regularización Académica. El enlace lo encontrarás en la descripción del canal. Podemos apoyarte con una asesoría especializada. ¿Listos para el ascenso?